miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Ofrecemos esta Santa Misa en acción de gracias por un año más de vida del niño Mateo Alexandro Arévalo Mejía, por el eterno descanso de Eduardo Ortiz. Vamos a pedir por los difuntos, la parroquia de un amigo sacerdote, del padre Naín, que es originario de Irak. Me comunicaba con él está en España, me decía que estaba triste porque habían matado casi a todos los miembros de su parroquia. En Irak han sufrido persecución cristiana y pues estaba con su corazón dolorido. El Papa nos ha pedido que en medio de estas crisis no nos olvidemos de esas realidades difíciles. También pedimos por el eterno descanso de Miguel Ángel García Villacorta en el segundo día de su novenario, Simón Arévalo Aquino en el tercer día de su novenario, Juanita Gómez en el quinto día de su novenario, por Blanca Rosa Ayala de Ordóñez, que fue enterrada este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para participar con fruto en esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos, Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor. Concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las 3 de la tarde, había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no solían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonces en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz que Él los busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra a sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Jesús
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no le reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienes hablando tan llenas de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba a más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos el miércoles de la octava de Pascua. Estamos en esta alegría extraordinaria de la resurrección del Señor. Nuestros corazones deben estar llenos de esa alegría que nos da la presencia del Señor en nuestras vidas. Sin embargo, encontramos en el Evangelio que 2 discípulos iban tristes. ¿Por qué? Porque estos todavía no habían sido partícipes de esta alegría. Es cierto que le habían llegado las noticias de lo de las mujeres, que se les había parecido, pero ellos no les terminaron de creer a las mujeres. Decidieron irse de la comunidad, abandonar la comunidad y iban de regreso a sus casas. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos pasa así? Estando en las cosas del Señor, estando participando,
en la vida de la iglesia nos sucede lo de los discípulos de Emaús. Hoy mismo, en esta situación en que estamos, podemos caer en la tentación de llenarnos de tristeza y olvidarnos de quién es el dueño de la vida, quién tiene el poder de dar la vida y la muerte. Así que tengamos cuidado. Los discípulos de Emaús pues iban tristes, pero a la vez que podemos ver la tristeza de los discípulos de Emaús, vemos la iniciativa de Jesús resucitado. Jesús resucitado, como ya lo hemos visto en estos primeros días de Pascua, tomará ciertas iniciativas que les cambiará el corazón a los apóstoles, pero que también les cambiará la mente, esa mente miedosa, esa mente cortita que tenían, para que vean más grande. Yo creo que estos días también el Señor nos está permitiendo como iglesia para que veamos más grande. ¿Y a qué me refiero? Les voy a decir algo que antes de esta pandemia quizás no me hubiera atrevido a decirlo, pero hoy con la pandemia queda evidente que lo que han dicho los papas Juan Pablo II y el Papa Francisco: el camino de la iglesia es el hombre. El camino de la iglesia, lo insiste el Papa Francisco, son los pobres. El camino de la iglesia es la familia. Y hoy queda en evidencia que la familia es el lugar. Muchas veces gastamos pólvora sin sentido, o sea, en vano, cuando el objetivo que debía de ser es fortalecer la presencia del Señor en la familia. Y eso no se tiene tan claro. Pues hoy creo que sí lo tenemos claro. Si lo hubiéramos hecho antes, imagínense, si hubiéramos trabajado pastoralmente en todos los campos, apostando a la familia, pues en este tiempo lo hubiera encontrado muy fortalecido. No quiero decir, la familia siempre tiene la gracia de Dios y Dios les acompaña y Dios les da las iniciativas, pero sí se necesita que nosotros les acompañemos, especialmente aquellas familias que están en situación difícil, que están pasando situaciones muy complicadas o que van como los discípulos de Emaús con tristeza. ¿Qué hizo Jesús? Escuchar los lamentos, las quejas de estos dos discípulos. ¿Qué necesitamos hoy en nuestro tiempo? Escuchar. Es importante escuchar. ¿A quién vamos a escuchar? A las familias. Escuchar aquella situación de aquella persona en la familia que está viviendo una situación difícil. Entonces nuestra tarea es escuchar. Y esto no es que yo me esté inventando, esto ya lo dice el Papa Francisco en la carta Amoris Laetitia, que se tiene que escuchar a la familia, que se tiene que acompañar a la familia, y precisamente pone este ejemplo del Evangelio de los discípulos de Emaús, que es el camino que hemos de hacer, de escuchar, de acompañar. Pero también, además de que Jesús les escuchó, Jesús les da tres momentos importantes para que ellos se fortalezcan y le reconozcan. Primero, la palabra de Dios. La palabra es importante, la palabra es necesaria. Dice el apóstol Pablo que si no se predica el Evangelio, ¿cómo va a venir la fe? La fe viene del escuchar, viene del oído. Entonces la palabra de Dios es un elemento importante y por eso hay que anunciar, como lo están haciendo los apóstoles en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo. Pedro, Juan, los demás apóstoles están anunciando y el anuncio trae la fe. Y es lo que Jesús hace ver a los discípulos de Emaús, cómo las Escrituras habían hablado ya de todos esos acontecimientos. Y por eso les da esa luz para que ellos comprendan a través de la palabra lo que ha sucedido. Segundo momento, los discípulos de Emaús nace la necesidad, quédate con nosotros. Quieren seguir compartiendo con Jesús, les ha agradado, algo han sentido, pero todavía no han reconocido, algo ardía en su corazón, pero todavía sus ojos no estaban abiertos. Y en el segundo momento importantísimo, la Eucaristía. La Eucaristía
porque Jesús parte el pan, y ahí viene el signo del pan, viene el signo de la Eucaristía. Se les abren los ojos y dicen, es el Señor. Ya no tienen duda, lo reconocen. Qué importante es la Eucaristía, tan importante que hoy en este día estamos sintiendo la ausencia. El Papa Benedicto ya había profetizado esto, lo escuchaba hace poco y recordábamos eso. El Papa Benedicto había dicho, no exactamente, pero sí había dicho, va a llegar un momento en que vamos a hacer ayuno eucarístico. Hoy se está haciendo el ayuno eucarístico. Lo escuchaba de Alejandro Bermúdez en EBDTN, así que él recordaba esas palabras del Papa Benedicto, el ayuno eucarístico. Hoy tenemos que ofrecerle al Señor este ayuno eucarístico, darnos cuenta que la Eucaristía es importantísima, es lugar del encuentro. ¿Dónde iniciaron las primeras Eucaristías? En las familias. Leamos hoy que estamos leyendo en Pascua los Hechos de los Apóstoles, un libro que les dejo de tarea que la leamos. Ahí nos dice al inicio que se reunían en las casas para la fracción del pan. Entonces la palabra que también se compartía en las familias, la Eucaristía, llevamos dos momentos. ¿Y cuál es el tercer momento? Dice que los discípulos después de esto volvieron a la comunidad y allí encontraron el testimonio de todos. La comunidad es un lugar importante de encuentro con el Señor. Jesús lo dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo presente. Queridas familias, ustedes tienen la palabra. La Eucaristía hoy solo la pueden hacer espiritualmente. Que el deseo de la Eucaristía aumente para que al pasar esta pandemia, no se vayan a olvidar de mis palabras, pasar esta pandemia, queremos verlos acá, especialmente el domingo, que es el Día del Señor, acudir en familia. Y luego la comunidad, la familia es lugar de encuentro con el Señor. Pidámosle al Señor pues la gracia que nos ayude a reconocerle presente en su palabra, en la Eucaristía y presente en medio de nosotros. Vamos a elevar nuestras oraciones a nuestro Padre del Cielo, pidiendo por el Papa Francisco, por todos los obispos, sacerdotes. Hoy el Papa Francisco en la catequesis de este día miércoles nos explicaba la bienaventuranza, bienaventurados los que trabajan por la paz. Nos explicaba la palabra shalom, la profundidad que tiene esa palabra bíblica y el término paz, que no lo podemos reducir a tranquilidad, nos decía. Y también nos invitaba para que todos trabajemos por la paz, especialmente en nuestras familias. Vamos a orar para que ese deseo del Papa llegue a cada una de nuestras familias, el mundo entero. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. El domingo también nos decía que se quiten todas esas guerras inútiles. Decía al inicio, oramos por nuestros hermanos, especialmente de esta parroquia, de mi hermano sacerdote Naín, de Irak, por todos los que han sido asesinados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pedimos por todos los difuntos que han muerto en esta pandemia y por los difuntos que estamos encomendando en esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Encomendamos a Mateo Alexandro y a su familia por este año de vida que el Señor le concede y por todos los niños. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos por todos los que nos toca emplear personas para que seamos justos, especialmente en estos días, que pensemos en la realidad de sus familias, que no cometamos injusticias, aunque a todos nos toque sacrificarnos, pero pensemos especialmente en esos trabajadores que no se les puede quitar, robar el pan, que es justo que ellos lo tengan para el bien de su familia. Roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor, óyenos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, Por este pan, fruto de la tierra, en el presentamos, Él será para nosotros pan de y vida. mis hermanos me hablan de Por ti. santo de divino misterio que seamos. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Bendito sea el Señor del universo por este vino, fruto de la vida y trabajo del hombre. Presentamos, Él será para nosotros bebida de El salvación. Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón y del vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón y del vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constantino, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Eduardo Ortiz, Miguel Ángel García Villacorta, Simón Arevalo Aquino, Juanita Gómez, Blanca Rosa Ayala de Ordóñez. Encomiendo también a una hermana que murió en la parroquia San Juan Bautista Manises de Valencia, Rosario Más, y también en la parroquia San Miguel Arcángel de Jalance, en Valencia, una religiosa, Pilar, y por todos los que han muerto en la parroquia de mi hermano sacerdote Naín en Irak, por todos los que han muerto en esta pandemia, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, desen fraternalmente la paz. Démonos ese gesto, ese signo, esa sonrisa, esa alegría. Cristo está vivo y está en nuestros corazones. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por Cristo. Oración para comulgar espiritualmente. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Busco refugio en ti, necesito descansar, pues ha sido muy duro y cansado
aquellos discípulos, camino de Maús, que tristecidos iban por verte morir en cruz, y al caminar con ellos tu Señor, hiciste que abrieran otra vez su corazón y no quisieron apartarse de ti, Señor. Ven y quédate con nosotros y haz que arda también nuestro corazón. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Y haz que arda nuestro corazón. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Y haz que arda nuestro corazón. Quédate con nosotros, Señor. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Oremos, te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas por Jesucristo nuestro Señor. Felicitamos a Mateo Alexandro Arevalo Mejía por su año más de vida. Le vamos a cantar. Hoy es día muy grande en tu vida, un momento sagrado y solemne, expresar imposible sería lo que pasa dentro, lo que el alma siente. Expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre. Un corazón, Señor, se dará para siempre. El galardón será al final, más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Felicidades. Rezamos a nuestra Madre con el saludo pascual. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya, porque ha resucitado verdaderamente el Señor, aleluya. Pedimos la protección de San Miguel Arcángel. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios lo reprenda, oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, que con la ayuda poderosa de Dios eches a Satanás al infierno y a todos los malos espíritus que vagan por el mundo para arruinar las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias